Estimados colegas, estudiantes, amigos, soy Manuel Cuadra. Los saludo desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima. Damos inicio a una nueva sesión en el ciclo de conferencias Cultura Académica en Arquitectura, Paisajismo y Urbanismo. Nuestro conferencista de hoy es Fernando Luis Lara, arquitecto y magíster por la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil, doctor por la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos, actualmente profesor de arquitectura en la Universidad de Pensilvania, anteriormente profesor de planificación urbana y director del doctorado en arquitectura en la Universidad de Texas, en Austin. Fernando Luis Lara ha publicado los libros The Rise of Popular Modernist Architecture en Brasil en 2008, Modern Architecture in Latin America en 2015 y en 2024 Spatial Theories for the Americas. Fue presidente del Centro Brasileño del Instituto Lozano Long de Estudios Latinoamericanos 2012 a 2015 y realizó exposiciones en la Bienal de Arquitectura de Sao Paulo y el Museo Kubitschek. La conferencia de Fernando Luis Lara lleva el título Teorías espaciales para las Américas, contrapesos a 5 siglos de eurocentrismo. Fernando, qué gran gusto tenerte hoy con nosotros. Tienes la palabra. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Teorías espaciales para las Américas es el título de este libro que publiqué el año pasado, 2024. Eh, yo empiezo por la portada del libro que ves ahí en la imagen. Yo empiezo por estas dos personas que están ahí en la portada, eh, como que medindo algo, ¿no? Con un sistema de medición. Eh, esta imagen es el registro provisório más antiguo de arquitectos en las Américas. El registro, digo provisório, porque yo encontré ese registro que está en este documento que es de finales del siglo XIV en nuestra manera cristiana de medir el tiempo. Piensen ahí 1380, 1390, por ahí. Este documento se produjo en Oaxaca, México, y una de estas páginas, son 52 páginas, una de estas páginas habla del templo y estas dos personas son las personas responsables por la construcción del templo. Entonces, me gusta pensar que son los arquitectos. Y también digo que esto es provisorio, porque seguro que debe existir registros más antiguos de arquitectos en las Américas. Yo todavía no encontré, pero estoy convencido de que existen, porque hemos hecho arquitectura en las Américas por más de 5.000 años. Y ustedes en Perú lo saben muy bien, porque hay ahí ciudades de 3.000, 4.000 años atrás, ¿no? Ahí los Paracas, los Chimú, están todos por ahí cerca. Pero provisoriamente, este es el registro más antiguo. Este registro también es una metáfora perfecta de lo que pasó con nuestro conocimiento, lo que pasó con lo que sabemos del espacio en las Américas. Este documento fue raptado, fue robado en 1540 por ahí y entregado como regalo a Carlos V, emperador de España. Y como niños raptados, como niños robados, este documento cambió de nombre, ¿no? Eh, cuando recibió este documento, después de recibir este documento,
se fue a Lisboa este documento cuando Felipe II anexó Portugal a su imperio. Entonces ese documento en algún momento se llamó Códice Lisbonenses. Después, no sé cómo, ese documento estuvo en Estambul y se llamó por el nombre latino Códice, ah, eh, ¿cómo se dice? Perdón, esto vamos a cortar. Eh, este documento se llamó por el nombre latino de Constantinopla, Códice Constantinopolitanos. Y todavía hoy, este documento se llama Códice Vindobonenses porque está en la biblioteca de la Universidad de Viena, en Austria. E- esta trayectoria de este documento, su rapto, su robo y su cambio de nombre, es una metáfora perfecta para lo que pasó con nuestro conocimiento sobre las Américas, ¿no? No tenemos conocimiento sobre nuestro propio pasado, tenemos muy poco. Ustedes en Perú tienen una ventaja enorme porque el pasado precolombiano está ahí muy vivo y muy visible, ¿no? Ahí hay ruinas y excavaciones antropológicas ahí muy cerca de la PUC, que yo visité há un par de años. Eh, para nosotros en Brasil, como yo crecí en Brasil, o aquí en Estados Unidos, o en Argentina, o en Canadá, o en Uruguay, o en Colombia, tenemos muy pocas evidencias del pasado antiguo de la gente que vivía aquí, de los espacios, de cómo vivían antes de la llegada de nuestros antepasados europeos, ¿no? Esta es la motivación para escribir este libro. Como como dice Leopoldo Zea en los años 70, las Américas no fueron descubiertas, fueron cubiertas por una narrativa eurocéntrica que borra los conocimientos de nuestro pasado. Así que mi trayectoria intelectual me parece que agora já são 25 anos ensinando arquitetura, história e teoria de arquitetura. Agora percebo que sempre estuvo trabalhando em la expansão de este conhecimento sobre nossos espaços. E são duas expansões. Há uma expansão geográfica, que é incluir mais e mais sítios em la discussão sobre teoria e história da arquitetura, e uma expansão vernacular ou mais vertical, que é incluir em la discussão espaços que normalmente não designamos como arquitetura, porque não foram dibujados por arquitetos. Ah, El inicio de mi carrera académica fue con el doctorado en la Universidad de Michigan, donde estudié este fenómeno de clase media en Brasil en los años 50, que copiaba elementos de arquitectura moderna y los aplicaba en sus casas sin arquitectos. No había arquitectos, son millares de casas, hoy sobreviven algunas centenas tal vez, pero este fenómeno popular de disseminação de vocabulário arquitetônico foi o que primeiro despertou minha atenção para uma certa excepcionalidade do modernismo brasileiro, porque cheguei aqui nos Estados Unidos com 26 anos e estava acostumbrado a mirar as revistas de arquitetura e a ver a arquitetura, não, em los anos 90 de Peter Eisman, de James Stirling, de Charles Moore, de Venturi e Denise Scott Brown, que todavia está aqui em Filadélfia, estiveram em La Penn. Eu mirava esta arquitetura, mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu encontrei uma arquitetura residencial que tiene aspectos del siglo XIX y continúa hoy. Ya son casi 30 años de mi primera llegada en Estados Unidos, continúan con aspectos del siglo XIX. Entonces, esta modernidad popular de Brasil me motivó primero a estudiar
la diseminación de conceptos y elementos de arquitectura. Y esto fue el tema del doctorado que se tornó este libro, publicado en 2008, ya son casi 20 años. Y después, porque yo estuve aquí en Estados Unidos desde 2004 como profesor, y aquí los profesores jóvenes, los asistentes, tienen que publicar muchísimo para tener la evaluación del tenure y ter la aprobación de ser profesores asociados y después full, ¿no? Y yo publiqué muchísimo porque tenía que hacerlo, es parte de la obligación profesional, pero siempre con la intención de diseminar esa conversación y tener un diálogo con Latinoamérica. Entonces, este segundo libro, Excepcionalidad, son artículos que publiqué en inglés entre 2005 y 2015, eh, porque tenía que publicar en inglés para progredir en la carrera aquí en Estados Unidos, y después los traducí a español y portugués y publiqué este libro bilingüe para que esta información pueda circular. En esta expansión geográfica de mi propio trabajo, cuando llegué en Texas en 2009, había ahí un momento muy interesante. La escuela estaba muy abierta a discutir América Latina. Había una serie de conferencias llamadas Latitudes que ellos habían conceptualizado y yo ayudé a implementar, que invitaba a Austin arquitectos de todas las latitudes de las Américas, pero tuve la oportunidad de trabajar como historiador y junto con Luis Carranza, mexicano que también enseña aquí en Estados Unidos, escribimos Modern Architecture en Latinoamérica, que es un libro texto, ¿no? Un libro que cubre todo el siglo XX, toda Latinoamérica. Un libro que no existía en inglés, habían versiones en castellano, pero no tan completas, ¿no? La versión de Silvia Arango, que organiza por generaciones, la versión de Hugo Segawa, que es un poco más reducida. Esto producimos un libro comprehensive, como se dice en inglés, ¿no? Un libro ambicioso de abarcar todo el siglo XX. La experiencia de escribir este libro me enseñó muchas cosas y esta línea de tiempo que que dibujamos como una exposición. Y esta exposición estuvo en 27 sitios, 22 en Latinoamérica y 5 en Europa. Esta exposición y construir esta exposición y construir esta línea de tiempo me enseñó, por ejemplo, unas insuficiencias, unas faltas, unos puntos oscuros de nuestra historiografía de arquitectura moderna en Latinoamérica. Por primera vez están aquí casi 200, 185 edificios juntos de toda Latinoamérica. ¿Y por qué están así? Eh, Porque escribimos nuestras historias de arquitectura como arquipélagos, como islas, ¿no? Los brasileños escribieron la historia de arquitectura moderna brasileña sobre los arquitectos brasileños y Le Corbusier y Bauhaus y Frank Lloyd Wright. Los mexicanos escribieron la historia sobre los arquitectos mexicanos y Le Corbusier y Bauhaus y Frank Lloyd Wright. Los peruanos, ustedes saben, escribieron la historia de arquitectura peruana sobre Belaúnde de Terry, Luis Miró, Pesada y todos, y Le Corbusier y Bauhaus y Frank Lloyd Wright. Entonces, ¿qué tenemos en común Le Corbusier, Bauhaus y Frank Lloyd Wright? Esto no debería ser. Y poner estos edificios en contacto fue muy importante para establecer relaciones, para construir estos paralelos entre lo que estaba pasando en Chile, lo que pasaba en Perú, lo que pasaba en Colombia, en Brasil, Uruguay, México, el Caribe. Eh,
quando estava trabalhando neste livro e viajando para esta exposição, empecé a ler um corpo teórico que hoje chamamos teoria decolonial. E este corpo teórico é absolutamente latino-americano, provavelmente a maior contribuição de Latinoamérica ao pensamento global, junto aí com Paulo Freire, eh, que não é exatamente decolonial, pero se poderia encajar. Pero este pensamento me ensinou vários paradigmas, vamos dizer assim, vários. Em inglês se diz tenets. Estou tentando buscar a palavra. Bueno, sim, não sei se são instrumentos conceptuais. Pilares, sí, pilares de teoría. El primer fue escrito ahí en los años, finales de los años 50 por Edmundo O'Gorman, historiador mexicano. Y O'Gorman, hermano del arquitecto Juan O'Gorman, por supuesto, O'Gorman, el historiador, demostró por cartografía y por documentos que la orden de factores que nos enseñaron está equivocada. Me enseñaron en la escuela y probablemente enseñaron a la mayoría de ustedes que Europa estava se modernizando, por isso logrou cruzar o oceano e ocupar as terras de acá. Lo que Edmundo O'Gorman demonstra es que la orden de factores está al revés. Fue porque cruzaram o oceano e lograram ocupar as terras americanas que se modernizaram na Europa. Este tipo de pensamento continua em los anos 70 com Milton Santos em Brasil, com Pablo Casanova em México, em los 80 Liga Henrique Dussel. Pero o segundo pilar importante desta teoria decolonial vem de um peruano, Aníbal Quijano, que trabalhava em La Cepal, em Chile, e em 1992 escreveu um texto clássico sobre colonialidade. E neste texto, Quijano demonstra com história econômica o seguinte: não é que as Américas participaram em el desarrollo do capitalismo mundial. Não haveria capitalismo se não fuera por la ocupação europeia das Américas. Esse é o segundo pilar da teoria colonial. O terceiro pilar vem de Arturo Escobar, colombiano, que em 95 publica sua tese de doutorado, que está aí na pantalla, Encountering Development, Encontrando el Desarrollo. E Escobar desarrolla a ideia de que modernização e colonização são inseparáveis, são parte do mesmo processo. Nós celebramos modernização, queremos ser modernos. Eu mesmo, por 10, 15 anos, trabalhei de uma maneira bastante celebratória na arquitetura moderna de América Latina, pero sempre tuvo que adjetivar a arquitetura moderna latino-americana para encajar a arquitetura moderna de Latinoamérica em la narrativa eurocêntrica de arquitetura moderna, eu tinha que dizer de uma modernização incompleta ou uma modernização conservadora, algo assim. Depois de ler Escobar, eu percebi que não tenho que adjetivar nada. La fase colonial, la fase oscura. Walter Mignolo tem um livro sobre a fase oscura da Renascença. A fase oscura da modernização é a colonização e é parte do processo. Não existe modernização sem colonização. Estes autores, então, cambiaram bastante minha forma de pensar arquitetura.
Escobar principalmente, porque ahora después de jubilado de la University of North Carolina, Arturo Escobar está escribiendo sobre diseño, sobre proyecto, como forma de resistencia, como forma de pensar un mundo mejor. Y estos autores fueron muy importantes en mi formación ahora, en 10 años atrás, no al inicio, pero ahí de 2010 a 2020, por ejemplo. Y me permitieron empezar a trabajar con la idea de decolonización en la historia de arquitectura. Eh, Organizamos seminários em Austin, Texas, em 2020, outro em 2023. Estes seminários nos permitiram publicar dois livros, um editado com Felipe Hernández, que ensina em Cambridge sobre conceptos espaciais para decolonizar as Américas. O outro, um pouco mais historiográfico, este aí na esquerda, Decolonizing the Spatial History, publicado por el Center for Architecture, Center for American Architecture, de la Universidade de Texas. Eh, esta maneira decolonial de mirar a história da arquitetura me permitiu demonstrar, e eu tenho muito orgulho de esta contribuição, não? Eh, que é demonstrar que algumas coisas, como dizia Quijano, como dizia Quijano em el 92, lá se vão 33 anos, eh, não é que a arquitetura participou, não é que as Américas, perdão, não é que as Américas participaram no desenvolvimento de la arquitetura como disciplina autônoma. Não haveria arquitetura como disciplina autônoma se não fuera por la ocupação europeia das Américas. E isto para mim está muito claro quando percebemos que Alberti começou a teorizar arquitetura como disciplina autônoma aí por el ano 1460, 1470, pero a arquitetura não era autônoma. La forma de trabalhar de Alberti, e isto está em Jarzonbet, está em Hickworth, está em los estudiosos de Alberti, a forma de trabalhar de Alberti era totalmente medieval. Talvez um medieval tardio, um tardo medieval, um tardo escolástico, pero totalmente escolástico. A verdadeira sistematização do processo de arquitetura, processo de desenho, em separado do processo de construção, se passou no século XVI. Se passou com Scamozzi, se passou com Vignola, com Palladio, com Serlio. Foram estes arquitetos que sistematizaram uma maneira de fazer arquitetura completamente separada da construção. Agora, o que a teoria decolonial traz para esta discussão é que nós estamos muito acostumbrados com a separação temporal entre arquitetura e construção. ¿No? Dibujamos hoje o que vai ser construído mañana. A separação é de tempo. Pero también muy importante y todavía más importante en el siglo XVI es la separación de distancia, la separación geográfica. Se dibuja en Madrid lo que va a ser construido en la ciudad de los Reyes en Lima. Se dibuja en Londres lo que va a ser construido aquí en Filadelfia. Esta separação é parte integrante, as duas separações, em verdade, são parte integrante deste processo de modernização, colonização. Volvendo a Escobar, os dois processos são juntos. Então, eu empecé a escrever sobre esto y tuvo respuestas muy interesantes. Por ejemplo, te cuento que cuando envié el artículo para este Plan Journal, este que ustedes están mirando ahí, American Mirrors, pasó por los revisores
anónimos y uno de los revisores escribió más o menos lo siguiente. No sé si el autor puede probar esta relación entre sistematización de arquitectura y colonización. Pero la pregunta es suficiente para cambiar toda la manera con que nosotros entendemos lo que pasó en el siglo XVI, XVII. Y a mí me gusta esto, que esta pregunta es suficiente para pensarmos de una manera diferente. Ah, todo esto esfuerzo de pensar la relación entre arquitectura y colonización eh, pasa un poco por el resultado de algunos ejercicios, como este ejercicio que dibujé en 2013, ya son más de 10 años. Yo tomé los 4 libros principales que utilizamos en las universidades de habla inglesa, ¿no? En el mundo anglo, para enseñar arquitectura moderna, ¿no? El libro de Klosterhoff, los capítulos sobre el siglo XX, el libro de Kenneth Frampton, el libro de William Curtis y el libro de Jean-Louis Cohen. Y yo puso un puntito en este mapa mundi para cada edificio que ellos citan, que ellos analizan. Y la respuesta, el resultado de este mapa es absolutamente explícito, que nosotros enseñamos historia de arquitectura de Europa Occidental, no tanto España y Portugal, pero Europa de Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y Holanda, y un poquito ahí el siglo XX de Nueva York, Filadelfia y Chicago. Entonces, nosotros enseñamos una historia de arquitectura de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y no es coincidencia que esta organización militar que se está desmontando hoy en frente de nosotros, es muy visible el desmonte de esta alianza militar que gobernó el planeta desde 1945 hasta no sé, tal vez 2018, en el futuro vamos a pensar 2018 o 2025 o 26, ¿no? No sé cuándo va a terminar oficialmente la OTAN, pero se está terminando. Estamos entrando otra, eh, otra era geopolítica en el mundo. Y para mí lo que importa es pensar que hay arquitectura en todo el mundo, pero estas otras arquitecturas que no son OTAN-céntricas o eurocéntricas no logran tener espacio. Entonces, el libro que escribí y publiqué el año pasado tiene como título Teorías espaciales para las Américas. Esto es un título de deseo, ¿no? Este era un título de sueño. Yo deseo que un día en el futuro vamos a tener teorías espaciales para las Américas. Todavía no existe. El verdadero síntesis del libro está en el subtítulo, Contrapesos para 5 séculos de Eurocentrismo. Ahí sí, el libro se organiza. Estas son otras publicaciones mías que trabajo como editor de una serie sobre pensamiento de América Latina, que para mí es muy importante, pero voy a pasar un poco rápido aquí y llegar a el índice del libro, porque el libro, los primeros 4 capítulos son mi articulación de cuán eurocéntricos somos, ¿no? Somos bastante eurocéntricos. Esto intento demostrar en estos 4 primeros capítulos. Los otros 7 capítulos, del 5 al 11, son momentos de la historia de la arquitectura, momentos de la historia de la teoría de arquitectura de las Américas, que a mí me parecen importantes resaltar o tener visibilidad para que un día sea posible tener teorías espaciales para las Américas. Lo que voy a presentar ahora en los próximos 20 minutos es un poco del primer capítulo.
porque en el primer capítulo yo elaboro una crítica de cómo las historias canónicas de arquitectura borraron las Américas, cómo las Américas fueron expulsadas, borradas, apagadas de esta historia canónica de arquitectura. Yo tomé, claro, todos los principales libros de historia de arquitectura con pretensiones globales, ¿no? Eh, los Bannister Fletcher del final del siglo XIX, Lewis Mumford de los años 30, Leonardo Benévolo en los 70, Spiro Kostoff, 85, ah, Richard Ingersoll, empieza en 99, la última versión de 2018, Jason Beck y Prakash, 2015, y Catherine James Chakraborty, también 2014. Eh, yo organicé una forma muy rigurosa de contar, de transformar en números las veces en que en estos libros discuten las Américas. Eh, la primera edición de Bannister Fletcher de 1896 no tiene ninguna citación sobre las palabras América o American. Nada, cero. La tercera edición de 1919 ya contiene varias citaciones de América o American. En 1919, por ejemplo, en la introducción, Bannister Fletcher, hijo, ¿no? Junior, porque el padre ya había muerto. Bannister Fletcher Jr. dice que está muy contento que este libro es lo más utilizado para enseñar historia de arquitectura en América. Es la primera citación. Hay un otro momento en el libro en que Bannister Fletcher Jr. habla un poco de lo que pasó en Chicago al finales del siglo XIX. Entonces habla de Louis Sullivan, habla de Bonham, habla un poco de Nueva York, de McKean, Mead and White, y dice que el crecimiento abnormal de la economía norteamericana logró crear esta nueva tipología del rascacielos, etcétera, etcétera. O sea, cuando las Américas logran entrar en el discurso canónico de arquitectura, mismo cuando su desarrollo económico industrial es más potente o más rápido que el crecimiento europeo, el desarrollo europeo, el pensamiento canónico europeo utiliza este adjetivo para decir, esto no es normal. Lo normal es el desarrollo europeo. Este desarrollo rápido, violento, hipercapitalista de los yanquis en el final del siglo XIX generó una arquitectura diferente, pero esto es anormal, ¿no? Esta es la segunda citación. La tercera citación es la peor, porque cuando habla de la arquitectura antigua de México y Perú, y lo pone junto, México y Perú, como si fuera una sola cosa, Bannister Fletcher dice que sus características son tan extrañas que un par de líneas es suficientes para explicar, ¿no? Eh, entonces, ahí está la manera como las Américas participan por primera vez en una historia global de arquitectura. El libro de Mumford, Mumford es norteamericano, escribe desde Estados Unidos, Norteamérica, pero continúa con el pensamiento bastante europeo. Mumford inclui vários modelos de ciudades, é um livro de história urbana más que história de arquitectura. Então, Mumford inclui vários momentos em la história de Estados Unidos, Filadélfia, New Haven, San Agustín, em Flórida, el crecimiento de Chicago, el incendio,
de Chicago, El Rascacielos de Chicago. Habla bastante de momentos norte-americanos, pero siempre con la referencia europea como principal referencia. Está sempre comparando e referenciando a Europa. E isto para mim é muito problemático, porque se continuamos a utilizar conceitos eurocêntricos para mirar nossa arquitetura vai sempre ser secundária, vai sempre ser periférica. É urgente desarrollar conceitos latino-americanos ou americanos mesmo, porque não vejo tanta diferença entre Estados Unidos e Latinoamérica. Por exemplo, eh, aqueles quatro autores que escreveram os livros mais utilizados para ensinar arquitetura moderna são todos europeus, não? Nós outros estamos aqui em Estados Unidos, em UPenn, eu estou em uma Ivy League, eh, talvez o sistema de produção de conhecimento mais grande e mais poderoso economicamente que se já desenvolveu na história da humanidade. Eh, Está sendo também desmontado muito rapidamente, como se está desmontando a OTAN, pero em los anos 80, 90 hasta 2010, seguramente a academia norte-americana tinha o sistema mais forte de produção de conhecimento e, todavia, os quatro autores mais utilizados para ensinar a história da arquitetura moderna são quatro europeus, quatro homens, quatro blancos, quatro europeus. Então, isto é urgente superar e trazer outras miradas para esta maneira de ensinar arquitetura. Ah, Benévolo também habla muito pouco de América em seu livro mais importante, História da Città, de 1975. Pero Benévolo deixou algo muito interessante. Benévolo estuvo em Caracas em 1968. Então, eh, 7 anos antes de publicar este livro, História da Città, provavelmente estava escrevendo as primeiras versões, os primeiros borradores de História da Città, quando estuvo em Caracas em 1968. Houve um seminário aí, em Caracas, sobre história urbana. Este seminário solamente se publicou as discussões em República Dominicana em 1998. Então, o seminário passou em 68, a publicação das charlas e dos debates se passou 30 anos depois. E neste seminário, Benévolo disse lo seguinte: el verdadero diseño urbano renacentista ocurrió en las Américas. Fue en las Américas que se implementó en el territorio las ideias renacentistas teorizadas ou conceptualizadas por la Renascença europeia. Este parágrafo de Benévolo, e depois empieza a falar de um pouco mais de Estados Unidos, de Thomas Jefferson, etc. Pero estes poucos parágrafos de Benévolo nunca entraram em seus livros canônicos publicados em italiano, publicados em Europa. Se quedou marginal esta ponderação de Leonardo Benévolo, hecha em Caracas em 68, publicada solamente em 98. Então, eu discuto isto no livro. Le damos a Spiro Kostoff. E Kostoff tem por primeira vez um livro realmente global. Kostoff é parte do desenvolvimento de uma tradição de pensar arquitetura vernácula que se tornou central na Universidade de Berkeley, onde ele ensinou por décadas. E seu livro rompe com esta maneira clássica elitista de solamente considerar palácios e catedrais
empieza a mirar sitios, ¿no? Rituales. Kostoff está interesado en lo vernacular, en la manera como la gente se apropia de estos espacios. Y cuando habla de la Renascença, quando habla del siglo XVI, Kostoff escreveu também algo muito interessante. Escreveu que eh, el lo resgate de la Roma clásica es una de los logros, de los sucesos mayores de la Renascença. El otro logro mayor de la Renascença es la ocupación europea de las Américas. Bueno, esto es nuevo, publicado por primera vez en 85, ¿no? Recuérdate que Benévolo dice lo mismo, pero solo se publicó en 98. Entonces, esto es muy nuevo, muy eh, radical en 85. Pero en la misma página, dos parágrafos abajo, Spiro Kostoff vuelve a su eurocentrismo y dice que la riqueza cultural de las civilizaciones americanas poderiam ter cambiado algo em la civilização europeia. Segundo Kostoff, esto no passou. Simplesmente el oro y la plata de las Américas impactaron Europa del siglo XVI y XVII. Entonces, Kostoff hace una observación muy decolonial y en la misma página se autocorrige y vuelve a su eurocentrismo. Y en verdad es que los trabajos de Dussel, de Mignolo, de Gloria Anzaldúa, de Castro Gomes, de Drosfogel, de Jorge Canizares, todos estes trabalhos de pensadores de teoria decolonial demonstram que sim, que a cultura na rua e mexica de Oaxaca e de Tenochtitlan impactou brutalmente o pensamento europeu do século XVI, assim como a cultura inca de, de Perú e Equador e partes de Bolívia também impactaram brutalmente o pensamento europeu. Recentemente, um livro de David Graeber e David Wengrow, The Dawn of Everything, demonstra como o iluminismo francês foi influenciado por discussões que os conquistadores franceses tiveram com as civilizações iroquois ao redor de los Grandes Lagos, as civilizações que estavam aí donde hoje estão Michigan, Toronto, Quebec, Montreal. Los nativos de aí hicieron cuestionamientos, preguntas que lograron dislocar los ejes del pensamiento francés ahí en el siglo XVII para XVIII y, segundo David Wengrow y David Graeber, estimular la reacción que llamamos de iluminismo. Bueno, aquí están, por ejemplo, los edificios, lo dibujé el mismo mapa para Kostoff, para demostrar ahí cómo Kostoff empieza a aumentar geográficamente el escopo de lo que é incluído en la historia de arquitectura. Después de Kostoff, Ingersoll, que fue alumno de Kostoff y publicó sus primeras ediciones junto con Kostoff. Entonces hay ediciones que son Kostoff-Ingersoll. Y después de 2013 eh, se muere Kostoff y los libros son solo de Richard Ingersoll. Yo utilicé la versión de 2018 porque es la versión más utilizada en escuelas de arquitectura en Estados Unidos hoy. Y la transformación es enorme, ¿no? Aquí el mapa de Kostoff, que ya es muy mejor que el mapa de Frampton o de Louis Cohen o de William Curtis, lo peor de todos. Y aquí el mapa de Ingersoll y por después el mapa de Jarzon Beck y Prakash.
que tiene la mayor expansión. Ahora, a mí me gustan los números, ¿no? Yo he hecho esta investigación sistemática y un poco cuantitativa, ¿no? Y me percibí una cosa un poco triste. Existe expansión. Me parece que el campo de la historia de la arquitectura percibe la necesidad de expansión, de salir de este eurocentrismo o otancentrismo, pero esta expansión se pasa solamente en el pasado. Cuando comparamos las citaciones precolombianas, antes de 1492, entre Kostoff, Ingersoll y Jarzonbeck, se pasa como algo que de 30 para 150. Hay un crecimiento de 500%. Se multiplica por 5 el número de sitios citados del primer libro de Kostoff para el último libro de Jarzonbeck y Prakash. Cuando miramos los edificios después de 1492, entonces la época moderna, la expansión es solo de 50%. Salimos de 70 para 100, algo así. La expansión es de 50%. Entonces, la gran expansión del campo de conocimiento que se dice se pasó con inclusión de sitios de arquitectura del pasado remoto, antes de 1492. Por isso me gusta, aqui são mapas de comparando e comparando antes de 1492 e depois de 1492. Pero por isso me gusta tanto o livro de Kathleen, James Chakraborty, porque Kathleen eh, traz as arquiteturas do passado para o presente. É um livro que devota. Em primeiro, empieza hablando, comparando a Casa de Vidro de Lina Bobardi com uma mesquita em Kazakhstan del ano 1400. Depois, dedica espaço enorme para culturas como os incas aí no Peru, ou os maias, ou os nahua no Vale Central de México, e empieza a hacer ligações entre o passado e o presente. E para mim isso é fundamental, porque há uma maneira canônica de mirar o mundo com Europa ao centro, não? E esta é a forma que define quem é este e quem é oeste, não? Quem é oriental e quem é ocidental, sempre com Europa ao centro e sempre com eh, este tronco canônico de que a cultura, e principalmente, claro, em caso de arquitetura, empieza em Egipto, viaja a Grécia, passa por Roma, passa por los franceses, viene a Norteamérica e depois talvez vuelve com uma contrainfluência. Esto é a trajetória canônica da história da arquitetura, quando na verdade é muito mais complexa, não? Temos influências de Pérsia, temos influências de Norte África, temos influência de los Tupinambá, temos influência las civilizaciones de los grandes lagos de Norteamérica, la realidade de Ásia del Sur, de Índia, la realidade é muito, muito mais complexa que esta redução eurocentrista de Egipto, Grécia, Roma, eh, eh, neoclássico, etc. E, principalmente para mim, é importante deslocar os ejes, não? Eu venho do sul global, a teoria decolonial é uma teoria do sul global. Para mim é importante relativizar esta ideia de norte arriba, sur abajo, como ha hecho Joaquim Torres Garcia em Uruguai em los anos 1940, invertir a América, invertir e poner ao centro. Porque eu sempre hablo a meus estudantes aqui, e tenho muitos estudantes de Ásia, que quando eu pongo as Américas ao centro, China e Japão são mi Ocidente e Europa é mi Oriente.
Entonces, a partir de mi perspectiva americana, Europa es Oriente. Entonces, yo quiero orientalizar Europa. Y China y Japón son el Occidente. Estos cambios nos hacen pensar la desnormalización, ¿no? Es necesario extrañar, es necesario desnormalizar estos conceptos. Y principalmente hacer puentes entre el pasado y el presente. Porque los libros canónicos de arquitectura, por ejemplo, hoy incluyen en sus discusiones del pasado, lo que construyeron los Paracas, los Chimú y los Inca. Ok, pero ¿qué parte de esto está presente hoy en la arquitectura peruana? Esta es la pregunta que todavía no desarrollamos, ¿no? ¿Qué parte de África está presente hoy en Brasil? Porque Brasil es muy africano. ¿Qué parte de Tupí está presente hoy en Brasil? Los paraguayos, por ejemplo, ya están há un par de décadas trabajando la idea de que el guaraní, los conceptos guaraní son parte de su arquitectura. Cuando miramos hoy a Solano Benítez, Roseta Cubilla, Javier Corvarén, eles estão muito conscientes de la presencia guaraní en sus ideas. Me parece que en el resto de América tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que pensar la presencia tupí y africana en Brasil, la presencia maya o nahua o mixteca en México, la presencia inca, Paracas, Chimú, eh, en Perú, la presencia de los Carib en la arquitectura de las islas del Caribe. Y por eso buscar esta historia profunda de nuestros espacios, porque esta historia profunda sobrevive ahí un poco enterrada en nuestros espacios. Hay que desenterrar y trazer estas histórias para buscar soluções para nossos desafios do presente. Gracias, obrigado, thank you. Fernando, en primer lugar, gracias a ti. Me encanta que hayas sido bastante explícito y personal en tu presentación, ¿no? Digamos, este último libro, bueno, es un resultado, ¿no? Un punto de condensación de un camino personal muy marcado, pues, por, digamos, la propia biografía, ¿no? eh, con muchas estaciones que también han dado lugar a publicaciones. Entonces, digamos, me parece un excelente punto de partida el conocerte a ti con la inevitable dimensión personal, ¿no? Y tu trayectoria ya académica, ¿no? La presentación de los resultados de tu trabajo, ¿no? eh, y de los procesos que has vivido hasta el presente, ¿no? Entonces, permíteme como para seguir profundizando nuestro conocimiento y entendimiento de tu camino, ¿no? Como pensar en voz alta. O sea, no se trata de mi opinión, se trata de lo que yo voy entendiendo, también condicionado por mi propio camino, etcétera, ¿no? Y como para que tú precises lo necesario, ¿no? Para entender bien tu posición, para la situación actual, pero digamos, tenemos en mente el futuro, ¿no? El qué hacer, cómo construir, ¿no? Eh, diría, o sea, que coincidimos plenamente con las metas, ¿no? Las metas que serían el vivir en términos generales, ¿no? Y el producir cultura y en algún momento pues también arquitectura, ¿no? De acuerdo
nuestras propias necesidades, intereses y posibilidades, ¿no? Simplemente ser nosotros mismos, ¿no? Y a partir de ahí actuar, ¿no? Entonces, digamos, tus preguntas, digamos, parten de esa dificultad o frustración, ¿no? De ver cómo, en cuanto a brasileños o peruanos, ¿no? Digamos, estamos socialmente muy distantes de poder decir eso del estado de nuestros países, ¿no? Entonces, digamos eso como un punto de partida, ¿no? Ahora, lo que tú, estoy, no se trata de mi opinión, se trata de la tuya, ¿no? Lo que tú haces, me parece, es ante todo construir un punto de vista, Ujú, ¿no? O sea, digamos, como decir, necesitamos este punto de vista, ujú, ¿ya? Donde yo diría absolutamente de acuerdo, ¿no? Entonces, ese punto de vista lo construyes, digamos, de una cierta manera, o sea, lo ubicas en el espacio y necesitas, digamos, como una estructura que lo sustenta. ¿No? Y ahí empezaríamos con una discusión, tal vez, como, porque digamos, tu argumentación muy certera en cada afirmación, ¿no? De Fletcher hasta el presente, ¿no? Pero donde yo diría, eh, pero ¿qué esperas, Fernando? O sea, digamos, lo que llamamos eurocéntrico somos los que no estamos en Europa, los que no nos identificamos con Europa. Desde el punto de vista europeo, ellos no son eurocéntricos, son europeos y ven el mundo desde su propia perspectiva, ¿no? Y lógicamente eso es correcto. En ese sentido, digamos, lo que queremos construir es una perspectiva americana, ¿no? Digamos que estructuralmente sea paralela a la europea, ¿no? Así sí, como los exacto. europeos Sí. construyen su visión del mundo y su entendimiento de sí mismos, ¿no? Así nosotros queremos reconstruir, ¿no? nuestra identidad comunicada a partir de lo que somos. Te cuento exactamente esto, Manuel, exactamente esto. Te cuento lo que pasó en el Museo Malba, el Museo Latinoamericano de Arte Latinoamericana de Buenos Aires. El Malba tiene la mejor colección de arte moderna latinoamericana. Eh, en 2016, ellos le llamaron a dos curadores, Andrea Junta y Agustín Pérez Rubio, para reorganizar la colección permanente del Malba por conceptos latinoamericanos, ¿no? Porque la colección estaba organizada por cubismo, eh, expresionismo abstrato, etc. Eh, Andrea Junta y Pérez Rubio desarrollaron seis o siete conceptos latinoamericanos y organizaron toda la colección alrededor de estos conceptos. Y ahí no era tanto cronológicamente, no eran tanto las ideas eurocéntricas de arte, pero temas latinoamericanos, como por ejemplo la migración campo-ciudad de los años 50, 60, o las relaciones de trabajo de los años 70, o las dictaduras militares de los años 70, 80, y por ahí. Eh, Fue absolutamente rechazado. El público del museo odió la organización de la arte moderna de esta manera. La exposición duró 6 meses y volvieron. Entonces, eh, hay una inercia muy grande de los conceptos eurocéntricos.
E há que desconstruir essa inércia para abrir espaço para que venham a florescer ideias americanas. Yo veo la normalización de ideas europeas como algo muy fuerte. Eh, el año pasado estuvo aquí un arquitecto indiano que trabajó con Zaha Hadid muchos años y estaba aquí presentando sus proyectos. Estaba hablando de urbanización en India y decía, en India tenemos 1 billón de habitantes, pero somos 70% rurales. Entonces, en los próximos siglos, 400 millones de personas van a migrar de campo para a ciudad. Necesitamos 200 Barcelonas para recibir estos 400 millones de personas. Y mi debate con él después fue, ¿por qué Barcelona? ¿Por qué? No hay un modelo indiano de ciudad y la India del sur de Madrás no es completamente diferente de la India del noroeste de Rajasthan o la India del Calcutta, del Vale del Río Ganges. Son várias Índias completamente diferentes. ¿Por qué un modelo de ciudad? Y este modelo nunca debería ser Barcelona. Barcelona funciona para los españoles, franceses ahí de la frontera. Pero para nosotros es tan naturalizado, ¿no? Devemos mirar a Copenhague, devemos mirar a Barcelona, devemos mirar a Londres. ¿Por quê? Eh, ¿Por qué no? Estamos empezando muy despacio a mirar a Curitiba, a mirar a Medellín, eh, pero eh, la manera, yo trabajo en universidades, yo trabajo con enseñanza. Eh, Mi manera de actuar es llamar atención a mis estudiantes para estas normalizaciones eurocéntricas. Claro que somos occidentales, claro que mira mi nombre, mira mi piel. Yo no soy tupí, yo soy de antepasados españoles y portugueses que se fueron a Brasil, pero vivo em Brasil e Estados Unidos e me incomoda muitíssimo que nunca me ensinaram a história profunda de estes sítios donde eu cresci e de onde eu escolhi viver. Então, penso que mi trabalho é como, ¿sabes estes juguetes de niño que tiene una serie de números y tienes que ligar los puntos, ¿no? Ligas 1, 2, 3, 4, 5 y tiene un pajarito, ¿no? Formas un pajarito en la página. Mi trabajo es barajar los números para generar otras imágenes. Entonces, cuando los puntos históricos son lo mismo, lo que pasó en Lima, lo que construyeron los españoles, lo que construyó Belaúnde Terry, lo que construyeron en los últimos años ahí, el museo ahí, me olvidé el nombre de la playa, perdón, la parte Refieres al más. lugar de la memoria de Barclay Cruz. Sí, de Barty Close, ahí, este Museo de la Memoria, sí. Y los puntos históricos son lo mismo. San Felipe, la Plaza Central, el Convento de San Francisco, los puntos históricos son los mismos. Lo que yo quiero es barajar la manera como ellos se conectan para tal vez desarrollar un par de teorías que ayude a comprender Lima un poco mejor. Sí, 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 Fernando. O sea, sí en cuanto a las metas, pero la pregunta es el camino, ¿no? O Ujú, sea, digamos, barajando tus argumentos, diría, ¿qué aprendemos de la situación que describías del Malva? ¿No? ujú. Bueno, aprendemos que en nuestras sociedades
tenemos ese componente americanista, ¿no? ¿No? A partir de un sentido sano de ser quien uno es, ¿no? Y tenemos también una componente, digamos, muy militantemente occidental, ¿no? Ujú. Que enfatiza lo que también es parte de nuestra identidad. Sí, sí, es parte, sí, ¿No es cierto? sí, es Entonces, parte. digamos, los dos lados son válidos, ¿no? La Pero, pregunta es, digamos, ¿por qué hay esa polarización y por qué no hay, ¿no? Digamos, una identidad integradora, ok, ¿no? Ahora, eh, espérate un ratito, un en- segundito, un segundito, un sí. segundito. Retomando lo de Barcelona, ¿no? El ejemplo de Barcelona. O sea, Barcelona tiene un lugar importante en mis propias clases. ¿Pero por qué? Bueno, porque de Barcelona aprendemos un resultado encantador, sí, ¿no? Con una calidad de vida grande, etcétera, etcétera, ya. Pero la gestión en el tiempo, Ujú, ¿no? Digamos, digamos, con la primera ciudad romana, con el plano que dejó, con la disolución de lo romano, con la generación del barrio gótico, ¿no? Con la concepción del ensanche, ¿no? Pero digamos como capas que se van superponiendo, pero que no se van eliminando. Digamos, la idea de una ciudad que crece a partir de su propio territorio y de sus pobladores, ¿no? Que tienen su vida en sus manos y que van generando estos estratos, como para decir, ¿no? Digamos, actuar nosotros como peruanos con la misma idea que reconocemos en lo europeo, pero que nosotros hemos olvidado para nosotros ujú. mismos por la colonización, significaría, ¿no? En el caso de Lima, reconocer la capa, yo lo llamo de nuestra antigüedad, porque ya prehispánico es referir todo a un antes y después de los españoles, ¿no? Ujú. Entonces, nuestra antigüedad, ¿no? Y reconocerlo como una capa que hemos descuidado, pero que está ahí y que a lo que debemos dar visibilidad, ¿no es cierto? Exacto. Luego viene Sí. la fase colonial, etcétera. Se van generando capas que todas nosotros a todas las tratamos muy mal. Ujú, Tratamos muy mal también a nuestro propio presente. O sea, tampoco no habría, digamos, un eurocentrismo que respetásemos, sino ujú. es nuestra relación con nosotros mismos la que no está clara. Entonces, la pregunta sería, y disculpa por haberte interrumpido porque se trata de ti, ¿no? ¿Cómo construir en la vida diaria, ¿no? Que vivimos aquí en Perú, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo construir ese punto de vista que tú estás compartiendo con nosotros? Bueno, sí, hay un par de libros que leí recientemente. Uno de Ariela Azoulay, teórica de la fotografía, que el libro se llama Potential History, Historia Potencial. Pero hay un concepto muy fuerte ahí en el libro de Azoulay que es desaprender. Ah, sí. eh, Saber lo que tenemos que desaprender. Y te cuento mi desafío aquí en la UPenn, ¿no? Somos responsables por la enseñanza de historia de arquitectura, yo y John Ockman. Y John Ockman es un monstruo. John Ockman es enorme, ¿no? Entonces tenemos que sentarnos dos y decidir el currículum de los cursos de arquitectura. Y John concorda conmigo que los cursos son muy eurocéntricos y tenemos que incluir otras partes, ¿no? Esto es consensual, pero enseñamos en 14 semanas una charla por semana y una discusión con grupos menores para incluir a um arquiteto latino-americano, ou incluir Previ, ou incluir algo de Valparaíso, Chile, para incluir a experiência de Medellín, só para citar exemplos latino-americanos importantíssimos que temos que incluir, temos que sacar algo. E aí a discussão se queda muito difícil, porque concordamos que
el canon es eurocéntrico y hay que expandir. Pero para entrar con Medellín, vamos a sacar out of Los. No, 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 no se puede. O Los es muy importante. Bueno, entonces vamos a sacar esta discusión de Siam, de José Luis Sert. No, 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 no. Esto también no. Entonces, no, nada se puede sacar, nada se puede desaprender. Entonces, no hay espacio para incluir, para aprender otras cosas. Eh, Cuando hablas de este posible amalgamiento, o no, en Estados Unidos se dice melting pot, se dice que las varias culturas se van a llegar juntas. Eh, para mí, el, eh, el la colisión entre la cultura eurocéntrica y las culturas locales son como la colisión de un camión enorme de 18 ruedas y un Fiat 500, ¿no? ¿Quién es el Las condiciones 500? son muy desiguales, las condiciones son muy desiguales. Hay una cultura hegemónica que viene con una inercia y un peso enorme porque está en Hollywood, está en los libros clásicos, está en el poder, está en la OTAN, etcétera. Y hay un otro, un coche chiquito, pequeño, que se va a desmontar. Entonces, ¿cómo equilibrar un poco estas relaciones tan desiguales? Porque No, una no me tiene parece, todo el ¿ah? capitalismo por detrás y la otra no. Sí, no me parece, Fernando. O sea, digamos, estamos hablando sobre la realidad, ¿no? Y eso me parece Sí, maravilloso. Tener una sí. meta está claro, toda la argumentación está claro, ¿no? Pero la pregunta es cómo damos un pequeño paso cada día, ¿no? Entonces, Te cuento algo muy, muy radical. Te cuento algo muy radical. Yo tengo un diálogo muy bueno con un tocayo duplo. Hay un profesor de Historia de Arquitectura, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, que se llama Fernando Luis. ¿Quién podría imaginar que somos dos Fernando Luis, historiadores de arquitectura? Bueno, Fernando Luis Nespral es el catedrático de Historia de Arquitectura en la UBA. Fernando Nespral dice que no enseña más Le Corbusier en las clases de historia. Pero, ¿cómo? No, dice, no, porque todos hablan de Corbusier. Todos los profesores de taller hablan de Corbusier, los profesores de conforto ambiental hablan de Corbusier, los profesores de tecnología hablan de Corbusier. Entonces, yo no necesito hablar en mi charla de historia. Yo voy a utilizar este tiempo para otros, ¿no? hace mal tu tocayo. Sí, es O esto. sea, digamos, Esto, la tesis sería la siguiente, ¿no? O sea, primero dos cosas. Primero, ¿sabes? En el Perú, digamos, tú podrías decir eso, ¿no? Lo uno es un camión con 24 ruedas, ¿no? Y lo otro es la realidad del país. uno de esos Lo- taxis cor-de-rosa que hay ahí no, en no, Lima. no, no, Fernando, lo que pasa es que la realidad del país te enseña que no. O sea, la potencia del Perú Sí, está en la informalidad. sí, exacto. Sí, O sí, sea, sí, la potencia es otra. Tú puedes venir sí, con un camión con sí, 84 ruedas, pero es simplemente algo que flota en las olas y las corrientes marinas de la realidad social de este sí, país, ¿no? Entonces, digamos, todo el pensamiento digamos, eurocentrista, ¿no? Ha demostrado ser inefectivo, sí, ¿no? Es el de una élite para atenderse a sí mismo, cosa que es válido, o sea, no, sí, no es tengo nada válido. en Sí, contra de eso, pero es sí. una élite, se atiende a sí misma, lógico, Es lógico. insuficiente, es Entonces, insuficiente. digamos, el primer cambio de perspectiva es pensar país. Y el que Ujú, piensa país en América Latina significa pensar América Latina. ujú. Eso de tus Américas es porque tú trabajas en Estados Unidos, ¿no? Pero, pero no Cada es, día que yo hablo pasa de estoy más nuestra América, convencido. ¿no? Cada día que pasa estoy más convencido que Estados Unidos no es diferente de Latinoamérica. Los procesos son los mismos, la narrativa es diferente, pero los procesos
reales ¿sabes? El proceso en el espacio, el proceso espacializado es muy parecido. Bueno, Pero esta es otra discusión. digamos, decir que somos hermanos, dicho desde el punto de vista del hermano pobre, recién funciona cuando el hermano mayor se porta como hermano, ¿no? Más allá de Sí, retóricas. sí, Entonces, sí, está bien, exacto. está bien. Yo te entiendo y yo querría pensar como tú, pero bueno, o sea, eso con relación al Fiat y a todo lo otro. Lo otro es si lo esencial no es digamos, tú estás construyendo un punto de vista que yo diría lo compartimos plenamente. O sea, digamos, debiera ser obvio el punto de vista, Ujú, porque, digamos, a la hora de trabajar Le Corbusier, porque ese era el tema, ¿no? Lo que me interesa es entender digamos, de qué manera Le Corbusier produce lo que Le Corbusier produce. ujú, ¿No? Y digamos, o sea, no venir del resultado, sino de entender la sociedad a la que Le Corbusier atiende, ujú. que es central, ¿no? Exacto. Digamos, él no trabaja para la burguesía del siglo XIX, él trabaja para una sociedad de clase media del siglo XX. Siglo XX. Y la síntesis es ¿No? maravillosa. La Y lo síntesis mismo con la espacial es construcción. Él no maravillosa. construye en piedra, él construye en concreto armado, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque es el material de la era industrial que se difunde más en su país. Entonces, digamos, él se nutre de realidad y a partir de Ujú. realidad es Exacto, creativo, ¿no es cierto? exacto, Entonces, eso es lo que se puede aprender de Corbusier, ¿no? exacto. Sí. Y la síntesis espacial es maravillosa. La- el resultado espacial es maravilloso. Y se aprende Eh, también que, digamos, actuando de esa manera, uno genera una arquitectura potente que convence a los Homo sapiens en todas partes. ujú. ¿No es cierto? Entonces, digamos, algo de eso hay en la arquitectura moderna brasileña, Fernando, Sí, sí. ¿no? En el Hay algo pensamiento de la de... Sí. antropofagia cultural, ¿no? En, digamos, la forma de hacer antropofagia cultural, la arquitectura, sobre todo Sí, hay un en, momento en belísimo ahí, Niemeyer, hay un ¿no? momento de contacto, ¿no? Hay un momento de contacto entre la aspiración de una sociedad y los arquitectos respondieron muy bien a esta aspiración en Brasil en los años 40, 50. Para mí, Brasilia es la overdosis de todo esto. Brasilia es el exagero de todo esto. Pero antes de Brasilia, el contacto era muy fértil, ¿no? Era muy fértil, una aspiración de sociedad que quería ser moderna y los arquitectos entendieron y respondieron con brillo, ¿no? A esta aspiración. Tal Pero, cual. pero cuando Es veo, una por sociedad ejemplo, que quiere ser moderna, que elige a los gobiernos que necesita para ser moderna y que tiene una producción cultural impresionante que da lugar al bossa nova, qué sé yo, ¿no? sí, Y digamos, los arquitectos y la arquitectura es parte de todo eso, ¿no? sí, Entonces, sí, 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 ¿no? Ahí dices, eso es funcionar como Europa. sí. O sea, no en un sentido de Europa, es como funcionar como una sociedad sana que se desarrolla a Potencializar partir de sus sí mejores misma. cualidades, potencializar sus mejores cualidades para elevar a todos, ¿no? Es como un buque que eleva a todos. Eh, pero fíjate, no sé si estás acompanhando lo que está pasando en Brasil, eh, el trauma del 8 de enero de 23, donde los seguidores de Bolsonaro ocuparon Brasilia y quebraron a piedras los vidrios del Congreso, de la Suprema Corte, del Palacio Presidencial. Y Brasil está viviendo este trauma, ¿no? De este ataque interno de discordancia. Pero no estamos haciendo, nosotros brasileños, no estamos haciendo una crítica de que tal vez Brasilia no sea más símbolo, tal vez Brasilia no funcione más como símbolo que va a levantar todo un país, como levantó en los 50, me parece,
y después tuvimos dictadura militar, etcétera. Pero hoy, en 2020 y algo, no veo Brasilia como síntesis más, pero no hay otra síntesis. Tenemos un vacío, ¿no? No hay síntesis, no hay imagen que levante el país junto, ¿eh? Tenemos este sufrimiento en Brasil, que la camiseta amarilla de la selección de fútbol no representa más el país. Y es un debate enorme en Brasil sobre la camiseta amarilla. Y sí, tal vez necesitamos otra imagen, ¿no? Lo que fue la camiseta amarilla. Yo nací en un día de partido de fútbol en Copa del Mundo, Brasil-Perú, de 1970. Este es el día que yo nací. Y Y mis perdió padres Brasil. siempre me recordaron de esto. Naciste en un domingo de partido de Copa del Mundo. Y- pero no representa más el país, no agrega, no cataliza más. Y- pero tal vez necesitamos otro catalizador, otro agente, porque estos, Brasilia, la selección canarinha, esas cosas que yo crecí con ellas, no funcionan más. Y no sé, son tiempos difíciles, ¿no? Aquí en Estados Unidos son tiempos muy difíciles de sobrevivir. Sí, digamos, en Perú, esta cuestión, ¿no? De la integración de nuestras raíces en el territorio, que son aquellas de la antigüedad, ¿no? Digamos, si nos vemos como un injerto, ¿no? Digamos, el injerto europeo que hemos recibido a través de España, ¿no? En una, digamos, conciencia planetaria, porque diría que esa sería la meta, Fernando, Ujú, a modo de pregunta, o sea, más, digamos, que un americanismo que puede ser una estación intermedia, ¿no? Diría lo que necesitaríamos es una conciencia, digamos, regional sana, ¿no? Americana, ujú. con una visión planetaria, digamos, con una visión del todo, del que somos parte activa e interesada en conservar o recuperar la salud del planeta, ¿no? Tanto humana, social, ¿no? Como ambiental, ¿no? Lo cual es tremendo desafío a todos los niveles y también al cultural y arquitectónico. Sí, bueno, somos muy críticos con los arquitectos de un ciclo atrás, ¿no? De la vanguardia de los años 20 y 30, porque eran racistas o eran misóginos o eran... pero ellos tuvieron la coraje de levantar la mano y decir al mundo, yo tengo una solución, ¿no? Yo tengo soluciones, tengo ideas para un mundo mejor. Y hoy, ¿cuáles arquitectos están haciendo esto? ¿Cuáles las soluciones? Eh, ¿Cuáles las propuestas? Me parece que estamos muy desarticulados y perdidos mismo entre, porque ¿cuál es la propuesta para carbono cero? ¿Cuál es la propuesta para a melhorar desigualdades, para domar un poco este capitalismo que es tan hegemónico? No hay propuestas, ¿no? Eh, no logramos ni controlar el automóvil, esta máquina ineficiente que nos sufoca las ciudades. Eh, no logramos. Tal vez otra vez tenemos que mirar un poco a Europa y ver lo que está haciendo París, y lo que está haciendo los holandeses para devolver las ciudades a la gente, porque aquí en las Américas el automóvil continúa, la única idea es cambiar de gasolina para eléctrico, pero esto cambia un poco el carbono si la electricidad se genera por solar o por viento, ¿no? Porque si se genera por termoeléctrica, da lo mismo. Vas a quemar carbono aquí o allá. Eh, pero yo siento un vacío de propuestas. Y, y- y-
em verdade parece um vazio de coragem, não? Um vazio de ambição. Não sei. Sí, sí, digamos, ahí el eurocentrismo y desde un punto de vista, digamos, eh, sudamericano, ¿no? Y, hay digamos, hay lo que se llama americanismo, ¿no? Pero que es norteamericanismo del American Way of Life, ¿no? Uhum, Que es, digamos, nos muestra cómo se necesita una forma de vida de una sociedad a todos los niveles, que una vez que resulta convincente, pues llega a tener la potencia de dejarse transportar a otros países, ¿no? uhum, Entonces, digamos, lo que necesitaríamos en nuestros países, algo que logró Brasil en los años 30, 40, 50, hasta el 64, ¿no? Es desarrollar una forma de ser brasilero, ¿no? Una sim, forma de vivir lo brasilero, ¿no? Además maravillosa, seductora, ¿no? Y nos ha fascinado en todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos, en el Perú tenemos el desafío eso con lo peruano, ¿no? Y aprendiendo de lo brasileño, eso significaría integrando, ¿no? Lo territorial, integrando la sociedad real con todos sus grupos sociales, ¿no? Entendiendo que la cultura se produce de abajo para arriba, ¿no? sim, Bueno, o sea, entendiendo todas esas cosas que han sido verdaderas en el Brasil y que tal vez no lo son, no lo son ya, pero como no lo son en muchos países también europeos, Fernando, ¿no? Digamos, donde el problema sim, es, vivimos en un mundo que ha perdido los valores que daban lugar a la cultura, digamos, humana de la que hablamos idealmente, ¿no? Entonces, sim, sim. tenemos Bueno, un comentario seguimos trabajando, seguimos trabajando. de Vicky Marsal. eh, Celebro la riqueza de esta conferencia, dice Virginia Marsal, mis respetos. Podría pensarse en la importancia de la comprensión de la pluriversidad de la que habla Arturo Escobar o de las epistemologías del sur de Sousa Santos como una perspectiva enriquecedora dentro de la formación de los arquitectos latinoamericanos. De paso, coincido en que hay que desarrollar conciencia crítica en la asunción a pie juntillas de una epistemología eurocéntrica. Mucho por reflexionar. Mil gracias a Fernando y a Manuel por el acierto de invitarlo y a exponer sus planteamientos. Sí, por supuesto, Escobar es una referencia muy importante para mí, muy importante. Y ver, yo empecé a leer Escobar hace 15 años, por ahí, en 2010. Él empezó a escribir 15 años antes, en el 95. E me alegra muito ver Escobar, agora jubilado da Universidade de North Carolina, escrevendo sobre desenho, escrevendo sobre este pluriverso e sobre a capacidade transformadora do desenho. Às vezes me parece um pouco ingênuo para nós outros arquitetos quando Escobar escreve sobre arquitetura, e eu tive a oportunidade um par de vezes de falar isto com ele, pero há uma potência aí de resgatar a ideia de desenho como projeção de um mundo futuro, não? E esta ideia de desenho como projeção de um mundo melhor, mais plural, mais equilibrado, mais com mais equidade. Eu sou um fã enorme de Arturo Escobar e eh, confesso que ler Escobar cambiou meu pensamento e continua sendo muito inspirador. E eu acabei, não acabei, em dezembro estive em Talca, esta escola de arquitetura aí em Chile, que me parece muito interessante porque eles impõem a los estudiantes que há que construir seu projeto de grado.
Entonces ellos no dibujan hospitales ni centros culturales, ni dibujan pequeñas intervenciones en sus barrios, en sus comunidades. Y es muy interesante, eh, porque la historia de Talca renova mi esperanza en el diseño. Renova mi esperanza de que el diseño no es solo una cosa elitista para generar capital, eh, para los super ricos, ¿no? El diseño puede ser algo muy sencillo y muy arraigado en las comunidades. Y sí, yo tengo leer Escobar o ver lo que están haciendo en Talca y seguro en otros sitios que no descubrí todavía, me dan esperanza de que el diseño pues, pueda ser transformador, de Sí, que a arquitectura vale a pena, ¿no? De que la arquitectura sí. tiene... eh, Talca es Juan Román, es Juan Román, también sí, Germán sí, Valenzuela, ¿no? Amigos, he trabajado en Talca también y algo que se aprende de Talca es la innovación que se produce en la periferia, sí, porque es provincia Talca, ¿no? sí, Y es sí, provincia que conscientemente dice, somos provincia y sí. atendemos provincia y formamos a los hijos de la provincia para servir a la provincia. Y a partir de ahí es posible la creatividad, ¿no? Y en Y ese son sentido belísimas también, las cosas, y son belísimas las cosas, ¿no? sí, Porque Brasil está lleno de trabajos de extensión universitaria que van a trabajar en las favelas, pero las cosas son horribles. Las cosas son, ¿sabes? Lo material más barato, el dibujo más... No hay dibujo, no hay pensamiento de composición, de estética, de... Lo que me encanta en Talca es que las cosas son lindísimas, ¿no? es así, es así. Me encanta haberte conocido por este lado, Fernando, ¿no? Digamos, también como un trabajador, ¿no? Que uno puede asociar, digamos, a los puntos de vista que construye, ¿no? Pero que a la hora de hablar contigo veo reconoces que el desarrollo es de abajo para arriba y que Sí, lo que interesa es el trabajo que realizamos en las bases. Y en el sí. Perú es darle visibilidad a lo que de hecho producimos aquí, Ujú, conocer mejor a nuestra propia gente, a nuestros propios arquitectos y reconocer de que todos ellos, cada uno a su manera, ¿no? Digamos, trabaja estas mismas inquietudes que te nutren a ti y que me nutren a mí. Y lo hacen a partir de su trabajo proyectual, ¿no? Digamos, viendo cómo en la realidad, con todas sus limitaciones, pueden lograr aportes positivos. Y digamos, si vamos sumando eso, creo que contribuimos a darle a ese punto de vista, a ese faro, ¿no? La base sólida que necesitamos para un desarrollo futuro. sí. Fernando, Muchas gracias. gracias, Manuel. Muchas gracias. Un gusto hablar contigo. Gracias por la invitación. Gracias, Manuel. Abrazo, Fernando. Chao. Estamos en Buen día. contacto. Buen fin de Chao. semana. Chao.